En este video se trata sobre el desarrollo de la educación a lo largo de la historia. Te explico cómo ha cambiado el sistema educativo desde la antigüedad hasta hoy, y qué hitos marcaron la educación en distintas épocas. Hace más de 4000 años, los niños en Mesopotamia aprendían a escribir. Las escuelas, llamadas casas de tablillas, enseñaban escritura cuneiforme. Solo unos pocos, generalmente niños de familias ricas, podían aprender. La educación servía para la administración y la religión. El conocimiento era para las élites. En el siglo V a.C., Grecia desarrolló ideales educativos. Filósofos como Sócrates enseñaban mediante la discusión. Los niños aprendían a leer, música y deporte en las escuelas. En Atenas, la educación era importante para los ciudadanos libres. Fomentaba la democracia y el pensamiento. En el Imperio Romano había escuelas para niños. Los niños aprendían a leer, escribir y contar con maestros llamados grammatici. Las familias ricas tenían tutores en casa. La educación preparaba para la política y la administración. El latín era la lengua principal. En la Alta Edad Media, los monasterios eran centros educativos. Monjes y monjas aprendían a leer, escribir y latín. Copiaban textos antiguos para preservar el conocimiento. La educación tenía un carácter religioso. Solo unos pocos tenían acceso. En el siglo VIII, la educación floreció en el mundo islámico. Las madrasas enseñaban religión, matemáticas y astronomía. Las bibliotecas de Bagdad recopilaban conocimiento. Los sabios traducían textos griegos. La educación era accesible para muchos. En el siglo XI, los europeos fundaron universidades, como la de Bolonia. Los estudiantes estudiaban derecho, medicina y teología. Las clases eran en latín. Las universidades fomentaban el pensamiento crítico. Fueron el inicio de la educación superior. En la Edad Media, eruditos como Tomás de Aquino desarrollaron la escolástica. Combinaban lógica con religión para organizar el conocimiento. Los debates eran parte del aprendizaje. Este método marcó las universidades. La educación se volvió más estructurada. En el siglo XV, el Renacimiento impulsó la educación. Humanistas como Erasmo valoraban los textos antiguos y el pensamiento crítico. Las escuelas enseñaban griego y latín. La educación se volvió más secular y alcanzó a más personas. En el siglo XVI, Martín Lutero popularizó la educación. Quería que todos pudieran leer la Biblia. Las escuelas protestantes enseñaban lectura y escritura. La educación se volvió más importante para los niños. Las niñas empezaron a tener acceso poco a poco.
En el siglo XVI, los jesuitas fundaron escuelas en Europa. Enseñaban religión, matemáticas y lenguas. Sus escuelas eran estrictas pero eficaces. Los jesuitas formaban a las élites. Sus métodos influyeron en la educación. En el siglo XVIII, la Ilustración destacó el conocimiento para todos. Pensadores como Rousseau exigían educación para el pensamiento libre. Las escuelas enseñaban ciencias naturales y filosofía. La educación se volvió más secular y buscaba mejorar la sociedad. En el siglo XIX, Prusia instauró la educación obligatoria. Niños de 6 a 14 años debían ir a la escuela. Otros países, como Francia, siguieron el ejemplo. La educación se convirtió en un derecho. Surgieron escuelas públicas en todas partes. La revolución industrial cambió la educación. Las fábricas necesitaban trabajadores capacitados. Las escuelas enseñaban cálculo, lectura y tecnología. Aparecieron escuelas profesionales para artesanos. La educación se adaptó a la economía. En el siglo XIX, las mujeres lucharon por la educación. Las escuelas para niñas fueron más comunes, por ejemplo en Inglaterra. Mujeres como Marie Curie estudiaron en universidades. La educación se hizo más igualitaria, aunque el acceso seguía limitado. A principios del siglo XX, María Montessori desarrolló nuevos métodos de enseñanza. Destacaba el aprendizaje autónomo y el juego. Surgieron escuelas reformistas como Waldorf. La educación se volvió más amigable para los niños. Estas ideas influyen en las escuelas actuales. En el siglo XIX, las potencias coloniales llevaron educación a las colonias. Misioneros fundaron escuelas en África y Asia. Enseñaban religión y lenguas europeas. La educación a menudo servía para controlar. Se ignoraban los valores indígenas. Después de 1945, la educación creció mundialmente. Países como Alemania reconstruyeron escuelas. La educación se volvió gratuita y accesible para todos. Las universidades crecieron para formar profesionales. La educación fue clave para la reconstrucción. En 1945 se creó la UNESCO con programas educativos. Promovió la alfabetización en países pobres. Las escuelas debían fomentar la paz y la igualdad. La educación se convirtió en un objetivo global. La UNESCO influye en la política educativa hasta hoy. En los años 80 llegaron las computadoras a las escuelas. Los estudiantes aprendieron programación y procesamiento de texto. El acceso a Internet facilitó el conocimiento.
La educación se volvió más tecnológica. Las computadoras transformaron el aula. En el año 2000 empezó el estudio PISA para comparar el rendimiento estudiantil. Países como Finlandia obtuvieron buenos resultados. Los estudios mostraron debilidades en sistemas educativos. La política educativa se volvió basada en datos. PISA influye en reformas escolares mundialmente. Desde los 2000, organizaciones promueven la educación para niñas. En países como Afganistán, más niñas van a la escuela. La educación fortalece los derechos de las mujeres y la economía. Pero en algunas regiones el acceso es difícil. La igualdad sigue siendo un objetivo. En los 2000 comenzó la educación online. Plataformas como Coursera ofrecen cursos globales. La educación a distancia fue clave en la pandemia del 2020. La educación se volvió más flexible. La tecnología conecta a estudiantes en todo el mundo. Desde los 90 crece la educación inclusiva. Niños con discapacidad aprenden en escuelas regulares. Los maestros adaptan la enseñanza a diferentes necesidades. La inclusión promueve la igualdad. La educación es más diversa. En el siglo XXI, la formación profesional se volvió más importante. Países como Alemania fomentan la formación dual. Los aprendices estudian en empresas y escuelas. La formación profesional cierra brechas laborales. Se adapta a nuevas tecnologías. Desde los 2010, las escuelas enseñan sobre el cambio climático. Los estudiantes aprenden a cuidar el medio ambiente. Proyectos como la energía solar son parte de las clases. La educación fomenta la sostenibilidad. Forma a la próxima generación. Desde los 2010, la educación usa IA. Programas adaptan los contenidos a cada estudiante. Los profesores usan IA para análisis y planificación. La educación se vuelve más personalizada. La IA transforma el aprendizaje. En zonas de guerra como Siria, la educación es difícil. Organizaciones construyen escuelas en campos de refugiados. La educación da esperanza y estabilidad a los niños. El acceso sigue siendo un desafío. La educación es un derecho humano. En el siglo XXI, el aprendizaje continuo es más importante. Los adultos se forman en cursos. Las empresas capacitan a sus empleados para nuevas tecnologías. La educación nunca termina. Se adapta a los cambios.
La educación combate la pobreza, pero la desigualdad persiste. Los países ricos tienen mejores escuelas que los pobres. Los niños de familias pobres tienen menos oportunidades. La política educativa quiere cambiar eso. La justicia es una meta. La educación está globalmente conectada y es digital. Fomenta el pensamiento crítico y la sostenibilidad. Tecnologías como la IA hacen el aprendizaje flexible. La educación sigue siendo clave para el progreso. Forma el futuro del mundo.